Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana, por cederme la palabra. Y efectivamente, cuando estábamos hablando de realizar esta ponencia de forma conjunta, la de la tasa de actividad y tasa de ocupación, desde el primer momento, cuando Ana me dijo el giro que quería darle, yo dije, bueno, tengo que hablar de lo mismo, pero añadir alguna cuestión más de las que ella, era como la base, ha dicho y yo tenía que poner encima de la mesa. Vaya por delante y no voy a entrar otra vez en la importancia que tiene el tráfico portuario, que además, tal y como ha dicho Joan, pues efectivamente ha quedado manifiesta para todos, pero sí que voy a hablar de dos principios que están en la ley, en el texto refundido del régimen económico financiero de los puertos, que a mí me parecen muy importantes, que ya ha destacado la profesora Pita, pero sin embargo, cuando uno va a analizar las tasas en relación a esos principios, realmente hay algo que rechina desde el punto de vista tributario. Y me voy a referir al principio de autonomía financiera que tiene la autoridad portuaria, pero un principio que estudiándolo, bueno, me ha provocado, pues, y ahora les voy a exponer a ustedes mis dudas, que es el principio de rentabilidad. El principio de rentabilidad. Porque claro, hablamos de tasas. Y tasas y rentabilidad, cuando hablamos de dominio público y no de bienes patrimoniales, bueno, pues pueden surgir sus dudas. Claro, todo esto, cuando uno revisa o cuando estudia la ley, dice, bueno, efectivamente, ¿esta ley de dónde viene? ¿Qué política portuaria está siguiendo el legislador o el Estado español? Bueno, realmente la política portuaria, que a mi juicio ha seguido a partir del año 92, después con las modificaciones a las que se había abocado con la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que decía que aquellas prestaciones que estaban pagando los usuarios del puerto tenían que caracterizarse como tasa, y eso implicó una modificación en el año 2003 y las posteriores modificaciones parciales que se han ido incorporando. Claro, ¿el planteamiento cuál es? Bueno, pues miren ustedes, a mi juicio, y siempre me someto a que hay personas que saben tal vez más que yo sobre la política portuaria, en que esto es una política, o España está siendo la estela de lo que pretende la Unión Europea cuando hablamos de política portuaria. Y esto significa, a mi juicio, que el legislador español no tiene muy claro, o no sabe cómo hacer, cómo compaginar la política portuaria a nivel europeo con el régimen y el sistema en concreto que tenemos en el ordenamiento español, sobre todo cuando hablamos de la utilización del dominio público o la prestación de servicios. ¿Y por qué digo eso? Porque si ustedes miran todos los libros blancos y todos los proyectos de reglamentos que existen en la Unión Europea sigue y tiene como un mantra. Los puertos tienen que ser competitivos, los puertos tienen que ser competitivos, los puertos tienen que ser competitivos, y la competitividad significa que tienen que autofinanciarse y que tienen que ser rentables. Vale, ahora vamos a trasladar cómo podemos hacer unos puertos competitivos y cómo podemos ser rentables cuando hablamos de dominio público, de prestación de servicios por parte de la Administración, y es la ley interna, la Ley General Tributaria, la que determina cómo se puede financiar ese dominio público y cómo se debe financiar la prestación de servicios, en este caso de carácter portuario. Y ya les adelanto, como ha dicho la profesora Pita, a través de las tasas. ¿Pero las tasas tienen que ser rentables? Bueno, creo que no, pero... Y esto tiene una incidencia muy clara en el modelo de gestión portuario. Ayer cuando escuchábamos a los colegas holandeses, al colega portugués, es que determinar cómo se financia esto, determinar cómo se financia la utilización del dominio público, la prestación de esos servicios, tiene que ver, y lo añado a lo que ha dicho Joan al principio de todo, qué tipo de puerto queremos tener. Un puerto de segunda generación pasando a la tercera generación, o un puerto de cuarta generación.
Y además, miren ustedes, el legislador español es muy agonías, si me quieren la expresión. ¿Por qué digo esto? Porque desde el punto de vista del derecho europeo se está intentando liberalizar la política portuaria. Y ahí tenemos la famosa Directiva de Servicios del año 2006, que tuvo su transposición en la Ley 25/2009 en el Estado español. Si ustedes leen esa directiva, solamente está excluida la liberalización del servicio, el transporte portuario únicamente, pero el resto de servicios que se pueden prestar en una autoridad portuaria sí que se pueden liberalizar. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador español para no liberalizarlo y exigir una autorización, una licencia administrativa, dependiendo del tiempo, la actividad o la ocupación del dominio público que vaya a tener ese operador portuario? Pues agarrarse al artículo 9.1 de la directiva. El artículo 9.1 de la directiva dice que se puede, o que los Estados miembros de la Unión Europea pueden exigir autorización cuando haya razones imperiosas de interés general. En ese concepto amplio y totalmente indeterminado, que son razones imperiosas de interés general, el legislador entendió que una ocupación del dominio público por parte de un operador portuario o una utilización especial de ese dominio público era más que una razón suficiente para exigirles la autorización. Y nos encontramos con que hay servicios en los que no hay ocupación de dominio público, sí que puede haber utilización especial o un aprovechamiento especial del dominio público, en los que, en cualquier caso, la haya o no lo haya, le exigimos la autorización. Les decía, y yo no voy aquí a hablar de las tasas de actividad y tasas de ocupación, cuáles son los criterios, o la regulación, porque aquí hay personas que saben y que las conocen mejor que yo, pero sí que me gustaría saber la opinión y plantear una serie de cuestiones. La tasa tiene un límite, como bien ha dicho la profesora Pita, que es el coste del servicio o la utilización. ¿Cómo compaginamos rentabilidad con coste de servicio o coste de utilización? Bueno, y además ese criterio y ese principio es exigible a todos los puertos. ¿Todos los puertos son rentables? No. Habrá puertos que sí que sean rentables y puertos que no sean rentables. Pero la rentabilidad no deriva de las tasas. ¿Cómo vamos a conjugar esa tasa o cómo vamos a conjugar esa tasa con la rentabilidad? Sino que va a depender de otros criterios. ¿Cuáles son otros criterios? Pues la capacidad que tengan los puertos para atraer, en este caso, a operadores portuarios que puedan utilizar esos servicios del puerto. Por lo tanto, uno puede decir, vale, conjugamos bien tasa y rentabilidad. Si conseguimos abrir nuevos mercados para que vengan operadores portuarios, seremos más rentables. Pero mire usted, o miren ustedes, que, sin embargo, la ley habla de rentabilidad de las tasas. Y esto hay que conjugarlo también con el principio de legalidad y el principio de capacidad económica. ¿Por qué digo esto? Porque la ley dice que la cuantía de las tasas se puede modificar en base a criterios de rentabilidad. ¿Cómo vamos a modificar una tasa en base a criterios de rentabilidad? No lo sé. Y entonces dice la ley, no, pero no se preocupe, porque el principio de legalidad está salvado. ¿Y cómo está salvado? Porque esa rentabilidad tiene que preverse en los planes de empresa de las autoridades portuarias. La autoridad portuaria dice, ¿cómo vamos a ser más rentables? Tenemos que conseguir ser autosuficientes, aumentamos la cuantía de la tasa, está contemplada en el plan de empresa, esa modificación, y si no me corrigen,
tiene que ser revisada por el Ministerio de Fomento, por el Ministerio de Hacienda y se aprueban las modificaciones de las tasas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Perfecto, formalmente no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que decir en contra del principio de legalidad, pero vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que podemos conjugar el coste de servicio cuando tenemos que determinar la rentabilidad en un plan de empresa y en base a esa rentabilidad aumentamos la tasa? Bueno, yo tengo seriamente mis dudas. Y además tengo mis dudas porque en el ámbito de los servicios todavía podría entenderlo, pero en el ámbito del dominio público, el dominio público no es rentable. Si hablásemos en vez de dominio público de bienes patrimoniales, sí. Los bienes patrimoniales sí que pueden ser rentables, pero el dominio público solo se puede financiar con tasas y, desde luego, más lejos de la rentabilidad. ¿Tienen en cuenta las tasas la capacidad económica? Y aquí me suma lo que dice o lo que dijo anteriormente la profesora Pita. Pues miren ustedes, la tasa tiene una cuantificación. Esa cuantificación tiene que llegar al 100%, atendiendo al coste al valor del dominio público y atendiendo al coste del servicio, puede llegar al 100%, pero ese 100% es máximo. Y lo normal es que esté entre el 75 y el 100% para respetar el principio de capacidad económica, que tiene que respetarse las tasas. Y sin embargo nos encontramos, como ha dicho la profesora Pita, en el artículo 180 y el artículo 192, que los operadores portuarios, cuando van a solicitar esa autorización o licencia para la utilización del dominio público para la prestación de servicios, pueden ofertar una cantidad superior. ¿Y esa cantidad superior qué es? La ley dice, no tienen naturaleza tributaria. Bueno, yo no sé si tienen naturaleza tributaria o no, tal vez no me atrevo a decirlo clara y tajantemente porque esto implica un estudio a mayores, pero desde luego yo sí que tengo claro que no se le podrá exigir a los operadores esas cantidades superiores porque, vuelvo a repetir, la tasa tiene un tope, que es el coste del servicio. Las cantidades superiores, como decía la profesora Pita, ¿qué estamos? En un mercado, a ver al mejor postor quién se queda con esta parte del dominio público, quién va a prestar ese determinado servicio. ¿Cómo se cuantifican estas tasas? Bueno, pues volvemos a traer lo mismo. Uno dice, bueno, tasa de ocupación. Vale, vamos a tener en cuenta el valor de los terrenos, el valor del agua, de la lámina del agua y de la infraestructura. Es decir, valor de mercado. Concepto jurídico indeterminado. Se deja en manos del Ministerio de Hacienda para que determine cuál sería el valor de esos terrenos, de ese agua, comparando determinados terrenos que estén cerca en situación de igualdad. No, mire usted, es que no van a estar nunca en situación de igualdad y no son comparables. Y no son comparables. Tendremos que ajustar. Creo que en este sentido sí que es verdad que con respecto a la tasa de ocupación el Ministerio de Hacienda sí que intenta afinar para determinar cuál es el valor de ese valor de mercado, el valor de la ocupación. Pero ¿y de la tasa de actividad? ¿Y de la tasa de actividad? Dice, la base imponible se delimita atendiendo a unidades de carga, bien, toneladas, contenedores, número de pasajeros, unidades de arqueo bruto y beneficio. ¿Eso es una tasa o es un impuesto? Claro, porque el coste del servicio tiene en cuenta la cifra de negocio. A mí me parece que es bastante llamativo, me parece que es más propio de un impuesto que no de una tasa de actividad. Bonificaciones. El legislador deja también que las autoridades portuarias puedan determinar y tienen un margen de discrecionalidad para regular las mismas. Pero no podemos perder de vista una cosa, que la regulación de las bonificaciones tiene que conjugarse con la rentabilidad. Porque, ¿qué es lo que me parece que está pasando en algunos de los puertos españoles? Que efectivamente habrá puertos que tienen colchón suficiente para bajar las bonificaciones y seguir siendo rentables, pero otros puertos no tienen colchón para seguir estableciendo, regulando esas bonificaciones y
en muchos de casos, dejan de ser rentables. Le exigimos ser competitivos, le exigimos además que hagan competencia. ¿Pero qué competencia van a poder hacer determinados puertos que están en los kilómetros, no son tantos, para que sea significativo para un operador instalarse en un sitio o instalarse en otro puerto? Bueno, tendrá que tener otros criterios, pero desde luego falta, a mi juicio, una política de establecer qué puertos queremos de verdad que sean competitivos, dejar puertos auxiliares, a lo mejor, no lo sé, esto es una idea, pero realmente puertos que sean competitivos. Y aquí también, con el tema de las bonificaciones, las autoridades portuarias pueden alterar la cuota, siempre, por supuesto, que está aprobado por el Consejo de Administración y, en su caso, lo vuelva a remitir al Ministerio de Fomento y de Hacienda y luego a su posterior inclusión en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y acabo en 3 minutos, porque voy a hacer referencia a una cuestión con respecto a la tasa de ocupación, y ahora les voy a dar mis impresiones, o mejor dicho, lo que pienso de la tasa de actividad. Tasa de ocupación. Nos encontramos ahora que para intentar que los puertos españoles sean competitivos, intentamos que el transporte, es decir, que el ferrocarril llegue hasta los puertos para que seamos más competitivos, para que sea más rápida esa descarga de los bienes y de las mercancías y se puedan trasladar a otros países de la Unión Europea. Vale, pero ¿qué es lo que les ha exigido a los operadores portuarios, a aquellas personas que están ocupando el dominio público? Bueno, usted tiene que pagar. ¿Usted quiere una ampliación de la concesión? Tiene que pagar. ¿Y en concepto de qué estoy pagando? ¿Es un impuesto? ¿Es un precio? Porque yo estoy pagando para que ustedes me amplíen los años de concesión. Y esas cantidades que estoy pagando, ¿son deducibles en el impuesto sobre sociedades? Parece que sí, porque es un gasto necesario para la obtención del ingreso. ¿Pero en concepto de qué? ¿De gastos de inversión o gastos de explotación? No lo sé. No lo sé. No, yo de verdad que además lo planteo porque si alguien lo sabe, y además el plazo que se da es pequeñísimo, a mi juicio, 6 meses desde el otorgamiento de la prórroga de la concesión. Y la otra cuestión es la tasa de actividad. Yo voy a ir más allá, me voy a permitir la licencia de ir más allá de lo que ha dicho Ana. A mi juicio, no hay hecho imponible, ni en el ejercicio de actividad comercial e industrial. La tasa es ocupación del dominio público, utilización privativa o prestación de un servicio. Por ejercer una actividad no se puede cobrar una tasa. Estamos hablando de otra cosa, porque ejercer la actividad ya tenemos el impuesto de actividades económicas, que es el ejercicio de la actividad. Mire usted, si la ocupación del dominio público implica un ejercicio, porque hay una utilización, un aprovechamiento y hay un beneficio, muy bien, regule solamente una tasa y aplique a lo mejor unas cuantías o no establezca bonificaciones o tenga en cuenta el ejercicio de la actividad. Y exactamente igual para el aprovechamiento especial. Pero voy a más. A mi juicio, solo existiría tasa de actividad cuando se presten los servicios portuarios. ¿Pero quién está pagando la tasa? La tasa no la están pagando los usuarios que reciben el servicio. La tasa la están pagando los operadores que prestan el servicio. Y esos operadores van a cobrarle un precio a los usuarios que finalmente son los que reciben el servicio. Y ese precio que se les paga no es libre tampoco, porque está tarificado por la Administración. La Administración le dice, usted solamente puede cobrar a esta cantidad en la que usted tiene que tener en cuenta la tasa, estos criterios, y además una rentabilidad. ¿No sería más fácil
que sea el usuario que recibe el servicio propiamente dicho por los servicios portuarios el que pague la tasa y sea el operador portuario el sustituto, por ejemplo. Lo dejo ahí porque la utilización de una figura que está en nuestro ordenamiento, que además tiene sentido la figura del sustituto en estos casos. Pero es que a mi juicio todas estas cuestiones, bueno, me dan mucho que pensar con la regulación que existe en la actualidad. Creo que habría que reordenar las tasas que existen, las tasas portuarias, y creo que tendríamos que tener todas estas cosas en cuenta, sobre todo para intentar que nuestros puertos realmente sean más competitivos y sean más rentables. Y muchas gracias por su atención, nada más. La importancia que tiene el tráfico portuario, que además, tal y como ha dicho Joan, pues efectivamente ha quedado manifiesta para todos, pero sí que voy a hablar de dos principios que están en la ley, en el texto refundido del régimen económico financiero de los puertos, que a mí me parecen muy importantes, que ya ha destacado la profesora Pita, pero sin embargo, cuando uno va a analizar las tasas en relación a esos principios, realmente hay algo que rechina desde el punto de vista tributario. Y me voy a referir al principio de autonomía financiera que tienen las autoridades portuarias, pero un principio que estudiándolo, bueno, me ha provocado, pues, y ahora les voy a exponer a ustedes mis dudas, que es el principio de rentabilidad. El principio de rentabilidad. Porque claro, hablamos de tasas. Y tasas y rentabilidad, cuando hablamos de dominio público y no de bienes patrimoniales, bueno, pues pueden surgir sus dudas. Claro, todo esto, cuando uno revisa o cuando estudia la ley, dice, bueno, efectivamente, ¿esta ley de dónde viene? ¿Qué política portuaria está siguiendo el legislador o el Estado español? Bueno, realmente la política portuaria, que a mi juicio ha seguido a partir del año 92, después con las modificaciones a las que se había abocado con la sentencia del Tribunal Constitucional, claro, o no tiene muy claro, o no sabe cómo compaginar la política portuaria a nivel europeo con el régimen y el sistema en concreto que tenemos en el ordenamiento español, sobre todo cuando hablamos de la utilización del dominio público o la prestación de servicios. ¿Y por qué digo eso? Porque si ustedes miran todos los libros blancos y todos los proyectos de reglamentos que existen en la Unión Europea sigue y tiene como un mantra. Los puertos tienen que ser competitivos, los puertos tienen que ser competitivos, los puertos tienen que ser competitivos, y la competitividad significa que tiene algo constitucional en la que decía que aquellas prestaciones que estaban pagando los usuarios del puerto tenían que caracterizarse como tasa, y eso implicó una modificación en el año 2003 y las posteriores modificaciones parciales que se han ido incorporando. Claro, ¿el planteamiento cuál es? Bueno, pues miren ustedes, a mi juicio, y siempre me someto a que hay personas que saben tal vez más que yo sobre la política portuaria, en que esto es una política, o España está siendo la estela de lo que pretende la Unión Europea cuando hablamos de política portuaria. Y esto significa, a mi juicio, que el legislador español no tiene muy Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana, por cederme la palabra. Y efectivamente, cuando estábamos hablando de realizar esta ponencia de forma conjunta, la de la tasa de actividad y tasa de ocupación, desde el primer momento, cuando Ana me dijo el giro que quería darle, yo dije, bueno, tengo que hablar de lo mismo, pero añadir alguna cuestión más de las que ella, era como la base, ha dicho y yo tenía que poner encima de la mesa. Vaya por delante y no voy a entrar otra vez.